¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más aquí a estos encuentros que solemos tener y que hoy me citáis como un tema que a mí me resulta muy llamativo porque es el tema del restaurante Viandas. Hoy sigue existiendo como restaurante y hay lugares bueno, tienen ese misterio dentro, ¿verdad? Rincones en los que el pasado eh, puede llegar a pesar tanto que para muchos sea eh, casi un motivo, una explicación a lo que en su interior ocurre. Y esta noche vamos a viajar al corazón de Sevilla, a un restaurante en el casco histórico que era conocido como el restaurante Viandas, un establecimiento en el que os puedo garantizar que nos llegaron a ocurrir cosas muy interesantes y en el que yo particularmente he vivido situaciones que han sido muy intensas. Psicofonías inquietantes que se captaron en su interior, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, sombras que recorrían los pasillos, alarmas que saltaban sin un motivo aparente, testimonios de trabajadores que aseguraban no estar solos en el edificio. Y hoy es uno de los casos más sorprendentes y documentados en materia de fenómenos paranormales de todo el país. Alguno añadiría y polémico. Bueno, la polémico la voy a destrozar luego, la voy a desbrozar y la voy a destrozar las dos cosas para que veáis un poco también la maldad que puede haber. De esta forma, pues vimos un equipo de investigadores los que nos reunimos allí e intentamos comprender lo que sucedía realmente, ¿no? Un lugar en el que había habido incendios, tragedia, dos criptas y muchas horas pasadas en su interior que hicieron que el caso fuera realmente impactante y que algunos, muy cinematográficamente, lo llamaron la Casa de los Espíritus de Sevilla. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta noche. Y para ello sois vosotros los que preguntáis. Vosotros preguntáis, yo trato de responder, que creo que este caso no voy a tener muchas complicaciones porque lo conozco bien. Y la primera pregunta es de María Fernández López, de 42 años, periodista de Madrid, que dice, tras años cubriendo temas de misterio, me interesa especialmente la metodología. ¿Cuándo comenzaste a investigar el caso del restaurante Viandas? ¿En qué momento pasaste de pensar que podía ser un simple poltergeist a considerar que estabas ante una auténtica casa encantada? Pues respondiendo a esta pregunta, yo recuerdo que nosotros al principio no pensamos que aquí hubiera ningún fantasma. Pensamos que podía ser el miedo de los empleados nuevos por un tema de comentarios que había sobre el sitio, que los obreros antiguos, los que habían hecho la obra, pues sentían mucho miedo porque las herramientas se le cambiaban de sitio, se les abrían las puertas solas, es decir, las puertas del edificio se abrían solas. Tenía que llegar la policía y decir, oiga, mire usted, tal edificio tiene las puertas abiertas. Y cuando pasaban por allí, ¿no? Y aquello era realmente inquietante, ¿no? Incluso hay un día en que le echan una lechada de cemento al suelo y por la mañana aparecen las puertas abiertas, unas pisadas a mitad de lechada, que tuvieron que hacerla de nuevo, evidentemente, y en la mitad delantera, es decir, para llegar a la mitad tienes que pisar necesariamente, no había nada. Entonces pensamos que podía ser el miedo, los comentarios, una campaña de marketing del dueño, también lo pensamos. Pero bueno, la verdad es que mm, cuando empezamos allí a investigar ya nos dimos cuenta de que realmente allí pasaban cosas raras, de que allí ocurrían hechos extraños. Hay un momento en el que, estando nosotros presentes, se activó un aire acondicionado solo, una cosa que no tenía sentido. En otra ocasión, el ascensor, sin que nadie lo llamara, tiró hacia arriba, tampoco tenía sentido. Hay ocasiones en las que estando allí vimos sombras, que pensamos que era un reflejo de la calle, siempre piensas en lo más natural, pero vaya.
Y junto con un comerciante de la zona, junto con Jesús Conejero, los que más estuvimos allí éramos Jesús Conejero, yo y el personal. Yo no me solía quedar solo, no porque me diera miedo, sino porque siempre quería estar con alguien que refrendara lo que se podía ver allí o no. Y yo recuerdo que fuimos los que más pasamos por allí. Los hermanos González, Luis Mariano Fernández también pasó. Bueno, visitaron el lugar en alguna ocasión. Javier Sierra estuvo, estuvo unas horas, 4 horas, 3 horas y media largas. Iker Jiménez y el equipo de la cadena SER, que por aquel entonces yo también estaba dentro de ese equipo, que éramos Milenio 3, pero fueron 3 horas y media, no fue más tiempo. No se puede comparar al año y 8 meses que estuvimos investigando, ¿no? Y algún que otro amigo mío personal que quería ir a verlo, ¿no? Como fue el caso de David González Cordón, que luego lo grabó para Sevilla Televisión, ¿no? Pero bueno, aquel caso hubo un momento en el que, por lo que se iba viviendo allí poco a poco, día a día, puertas que se cerraban solas, sin obedecer a un porqué, una sombra que se paseaba por una ventana que daba un patio interior que estaba taponado 12 metros de altura, es decir, allí no se podía meter nadie porque ese patio interior no tenía más puertas que la que se entraba, que era la que daba a nuestro lado, es decir, que estaba controlado. Ahí piensas realmente, no es que sea un poltergeist, como tú me estás comentando. Realmente ahí lo que piensas es que hay algo raro, ¿no? Y que podía ser una casa encantada. Carlos Gutiérrez Molina, de 51 años, arquitecto de Sevilla. Conozco bien el casco histórico de la ciudad y este caso. El edificio donde se ubica Viandas tiene una historia compleja, con reformas, incendios y una cripta almohade cercana. ¿Crees que la propia estructura histórica del inmueble puede influir en los fenómenos que investigaste? Sí. La cripta almohade es la que está debajo de Vinda, está dentro del catálogo del Patrimonio Histórico de Sevilla. Tienes otra cripta que es la de las Teresianas, del colegio que está a la vera, que también está allí. Efectivamente sufre un incendio importante en el año 1899 y también en el año 1947. Aquello fue incluso una almazara y una ferretería. Ha habido muchas reformas. La última gran reforma, la que se le ha hecho para reabrir el restaurante hace ya unos años. Y evidentemente, no solo la arquitectura del sitio, sino la propia historia, como tú dices, que influye, ¿no? Porque allí ha habido varias muertes. Allí, por ejemplo, matan al sereno la noche del alzamiento. Eh, Nosotros incluso llegamos a hablar con la familia de esa persona, que nos enseñaron los partes de defunción y demás, que están grabados, ¿eh? Apareció también una cajita con un niño pequeño, un cadáver de un niño pequeño justamente en la puerta. Se ve un neonato, algo nacido que se deshicieron del cuerpo de esa forma tan abrupta. Un accidente del tranvía que acabó con la vida de varias personas. Eh, Igualmente la dueña del restaurante se mata al dueño del restaurante 10 años después en el mismo sitio que la dueña. Es decir, hay una serie de arquitectura que es muy compleja. Incluso el edificio era donde los espiritistas del año 1898 se reunían a hacer espiritismo, no otro, allí, en la calle Arguijo. De hecho, hay una documentación que a mí me dio en su día mi buen amigo Luis Cañete, capitán, que en paz descanse, que un familiar, un abuelo suyo, o un bisabuelo, o Vicente Santolino, un famoso espiritista sevillano, le facilitó unas cartas a su padre y este a su vez, bueno, pues lo tenía ahí, me la facilitó. Es decir, estamos ante un sitio que tiene una historia muy, muy compleja. Laura Sánchez Vega, de 34 años, psicóloga de Valencia, que dice, muchos empleados describen sensaciones de ser observados, cambios bruscos de temperatura o presencias que se dejaban sentir. ¿Cómo diferencias durante una investigación entre una experiencia psicológica y un fenómeno realmente anómalo? Bueno, realmente eh, estamos porque la sensación de ser observado, eso es subjetivo, eso nadie te lo puede eh,
ni discutir, ni quitar, ni aseverar, ni refrendar, ni probar. Los cambios bruscos de temperatura sí los registramos con centralitas profesionales de medición, con un ratio de muestreo de temperatura de cada 0,1 segundo. Es decir, en un segundo te daba una cantidad de información que era tremenda, ¿no? Y luego también el tema de las presencias de las que me habla, bueno, una presencia es que no hay forma de demostrarla, no sé que se manifieste, ¿no? Pero, por ejemplo, la vez que vimos el amigo eh, Luis Mariano Fernández, Rafa García y yo, que Rafa estaba grabando esa sombra que se ve en el vídeo, oye, y que esa sombra no estaba provocada por nadie, señal de que algo realmente había. Por tanto, hay cosas que son subjetivas, que no se pueden demostrar, obviamente, y hay otras que sí se tiene una constancia, como la propia sombra grabada por una cámara. Una cámara es un equipo mecánico que no es influenciable, y luego, evidentemente, las mediciones de temperatura. Antonio Roldán, de 58 años, historiador de Cádiz, que es especialista en historia andaluza, y dice, durante tu investigación aparecieron referencias a un incendio en el siglo XIX, un asesinato en 1936 y otros sucesos trágicos en la zona. ¿Me podrías hacer un resumen del caso Vianda y de los hechos, hasta qué punto cree que pueden estar relacionados con la actividad paranormal del lugar? Bueno, pues el restaurante Vianda surge cuando en el año 2001 el dueño del restaurante, Javier Pérez Parralo, nos llama y nos dice que en su restaurante pasan hechos extraños. Nosotros acudimos, estuvimos investigando, primero fue una ronda de interrogatorio bastante profunda, bastante amplia, y luego ya posteriormente fue investigar, ¿no? Investigamos, fíjate, es la primera vez que en España se utilizaban cámaras térmicas, la primera vez, ¿eh? Cámaras de visión nocturna, sensores, detectores de presencia. Yo recuerdo que la cámara térmica nos la presta Bengoa y la cámara de visión nocturna Juan Manuel Viñarro, un imaginero de aquí de Sevilla, que es muy amigo mío. Y con eso empezamos a hacer una investigación técnica, ordenadores, que ya los ordenadores los había utilizado el equipo volante de la revista Enigmas Express y que era muy interesante, ¿verdad? Con José Luis Tajada, con Ismael Tejada, es decir, y bueno, Fernando Rosillo, y aquello es muy interesante, ¿no? Nosotros lo aplicamos aquí y durante aquellas 2 jornadas están todos los protagonistas entrevistados, pues nosotros pusimos y dispusimos del local y pudimos grabar y siempre buscando que hubiera un fraude, fíjate, cosa que no pudimos demostrar. Incluso, bueno, pues hay momentos en los que aquello ya tiene su máxima expresión cuando durante un programa de radio, en Nacional, en Cadena Ser, todos estos fenómenos surgen y surgen en directo, teniendo como testigos a los técnicos de la cadena Ser, que uno iba conmigo a todos lados, no se separaba de mí, como era, bueno, Antonio González, que era uno de los técnicos, buena persona, ya falleció, y el otro que era Manolo, y ellos están conmigo y están durante todo el tiempo. Con lo cual se acreditaba que todo aquello que ocurrió en esa emisión fue real, evidentemente. Eso para los que les gustan la polémica. Y que luego las veces que hemos estado allí, yo he estado incluso acompañado por el dueño, por la policía, porque había policías que llegaban y decían, oye, que yo tengo curiosidad, ven esto, tío. Dejaban allí la patrulla y se bajaban y se lo enseñaban, ¿no? Pues mira, estamos investigando, ¿puedo ver cómo investigáis? Y estuvieron con nosotros. Y aquello tiene su máxima expresión y su máxima eclosión en aquellas jornadas, ¿no? Luego el caso, bueno, se hacen 2 programas más en directo y luego, pues bueno, los polemistas que gustan de, cuando no hay nada de qué hablar, pues se trata de echar por tierra el trabajo de los demás, ¿no? Y aquí es lo que se trató, pero sin argumentos. De eso hablaré ahora más tarde. Pero el caso fue prácticamente eso, estudiar una casa encantada y encontrarte con el fenómeno en una conexión en directo que tan solo se iba a entrevistar al dueño, 12 minutos que tenía de tiempo y que el dueño dijera, pues mira, tengo un restaurante que tiene fantasmas,
y coger y explotar de una forma que fue tremendo, ¿no? Y con respecto a los asesinatos, el tema del incendio del siglo XIX, los sucesos trágicos, pues indudablemente, como ocurren en otros muchos sitios, donde hay un vínculo emocional o sentimental o hay un hecho luctuoso, una tragedia, dicen los parapsicólogos bueno, que queda marcado, ¿no? Y por qué no pensar que este sitio, pues efectivamente, quedó marcado por esos hechos, ¿no? Aunque yo no tengo la respuesta. Pero bueno, los empleados del restaurante cariñosamente le decían el coronel al fantasma que se aparecía allí, que decían que bajaba de la tercera planta a la segunda y que se quedaba observando y había personas que la habían visto. Yo recuerdo un padre con su mujer y su hija, él se llamaba Carlos, la mujer Carmen y la niña Claudia, que lo veían a ese señor bajando desde la tercera planta a la segunda. Y así se lo dijeron a Raquel Morcillo, a la directora gerente. Un caso que a mí me trae muy buenos recuerdos. Sofía Martínez Gil, de 29 años, técnico de sonido de Barcelona. En la investigación se captaron psicofonías con voces infantiles pidiendo ayuda. ¿Qué características tenían esas grabaciones y qué criterios utilizaste para descartar que fueran sonidos ambientales o interferencias? Bueno, todas estas psicofonías están protegidas por copyright. Lo digo porque luego hay quien, si decido ponerlas o no aquí, ya va a ser un tema que luego decidiré, pero no sea que luego surjan los típicos que te copian y se hacen y se las adueñan, ¿no? Pero sí es verdad que aquellas psicofonías se graban aquí, que no las grabo yo, las graban gente de Madrid, gente vinculada al entorno de Javier Sierra y de Milenio 3 por aquel entonces, y, y bueno, pues nos encontramos que para analizar, descartar posibles hechos que fueran grabaciones fortuitas y demás, yo lo que hice es algo muy sencillo. Eh, Pasar esas mismas psicofonías primero a Pedro Amorós, que me la analizó, y luego la pasé a personas de aquí de Sevilla, también vinculados al mundo de la investigación, expertos en sonido, incluso técnicos de sonido de Canal Sur, que me analizaron la psicofonía y me la validaron. Eh, con lo cual son auténticas, se movían dentro de un espectrograma factible. La psicofonía, además, como te digo, las captaron Clara Tahoces, Nacho Ares y Javier Sierra. Y bueno, son psicofonías tan buenas como las que yo luego grabé, que también fueron verificadas y comprobadas, y que de alguna forma ahí están, ¿no? Como acervo de esta investigación. Entonces, podemos decir que es un fenómeno bastante real, bastante vivo, ¿verdad? Y, y yo diría que dentro de todo lo que hemos visto, si había psicofonías que, por ejemplo, no tenían una garantía, porque se grabaron luego muchas, otras muchas, si que no tenían esas garantías, yo mismo me encargaba de descartarlas. Es decir, yo mismo cogía y decía, esta psicofonía no, esta sí, esta no, esta no. ¿Por qué? Porque el técnico me decía, mira, en el entorno, este me ofrece confianza. Yo las volví a escuchar, volví a ver los sonogramas, revisaba las grabaciones de vídeo a ver en qué momentos habían sido grabadas y si había habido allí gente trasteando. Y en el momento que había gente o algo, yo la descartaba. Ahora, si la grabadora la había captado solo en un momento en el que no había nadie y ofrecía dudas, muchas de ellas se descartaron. Muy pocas se dieron por buenas. Eh, Javier Ortega Campos, eh, 46 años, ingeniero de Bilbao, que pregunta, me interesan los fenómenos registrados con la tecnología. Las alarmas volumétricas instaladas por la empresa de seguridad detectaban presencias de más de 45 kilos en la tercera planta. ¿Cómo interpretaste ese dato dentro del contexto de la investigación? Bueno, pues esto es sencillo. Te voy a responder además esta pregunta fácil, ¿no? Cada vez que saltaba aquello, primero se pensó que estaba averiada y cambiaron 5 veces las alarmas.
las instalaban en otro sitio y funcionaban perfectamente. Y allí saltaban de una forma inexplicable. El el ingeniero de sonido, lo que nos dijo en aquel momento fue que, bueno, que simplemente aquello saltaba porque estaba detectando realmente algo bueno, que era que se escapaba totalmente de lo lógico y que en cierta forma eh, te estoy respondiendo, ah, ya te he respondido también de un dato que me has dado, que es un dato privado, y te lo he respondido. Y de alguna forma, bueno, pues yo lo que te digo es que si saltaba es que registraba, detectaba algo más de 45 kilos. ¿El qué? No lo sé, pero algo de más de 45 kilos detectaba. Y allí no había perro ni había gato. Bueno, un perro de 45 kilos no veas tú el perro que tiene que ser, pero un gato de tanto peso, imagínate, ¿no? Entonces algo entraba y algo desde luego que era pesado, ¿no? Entonces de esa forma era como nos lo explicó, no yo, pues yo soy técnico en electrónica industrial, ingeniero en electrónica, pero ¿sabes qué pasa, no? Que aquí los que realmente saben son los que montan esas alarmas y saben a qué causas puede responder, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ellos fueron los que directamente nos dieron la explicación y yo particularmente pues me quedo con eso, ¿no? Me quedo con lo que nos dijeron y me quedo con todo lo que es este particular apartado, ¿no? De un tema que yo desconozco mucho, porque yo no soy experto en alarmas, obviamente, y que a mí, bueno, a mí me motivaba a investigar y también a tratar de buscar explicaciones a algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Por tanto, mira, la verdad es que fue bastante singular. Eh, a mí, como te he comentado antes, me dejó la sensación de que podía haberse rascado más temas y más información con respecto a lo que era eso que nos hablaban los técnicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Bajo qué motivo? ¿Qué puede hacer que Sarte? Vamos a experimentar. Pero bueno, la verdad es que la empresa tampoco quería eh, que se pusiera en tela de juicio la capacidad técnica que tenían, ¿verdad? Y bueno, mucho menos, qué decirte, ¿no? Muchísimo menos que se les relacionara con un caso de fantasmas, ¿no? Entonces, eh, ellos siempre decían, bueno, es que si vamos a decir que tienen fantasmas en nuestras alarmas, y yo le decía, no, hombre, no es decir que vuestras alarmas tienen fantasmas, no se trata de eso. Se trata simplemente de, básicamente de hablar y que nos expliquéis el funcionamiento. No, 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 porque perjudica a la empresa. Y bueno, se dejó, ¿no? Pero ya te digo, los volumétricos fue muy llamativo porque eso no estaba diseñado para eso, ni mucho menos. Pero bueno, Elena Ruiz Navarro, de 37 años, profesora de secundaria de Granada, que dice, en tu opinión, ¿qué testimonio de los trabajadores del restaurante fue el que más te impactó o el que más consideraste difícil de explicar racionalmente? Bueno, a mí el de Víctor, y aquí vamos a empezar un poco a desarrollar la polémica. Mira, Víctor es un camarero que dice que él pone una mesa con 16 comensales, que esos 16 comensales él ponía la mesa de una determinada forma, que era plato llano, plato hondo, copa y encima de la copa la servilleta. Él pone una mesa redonda de Navidad, que aquí en Sevilla son multitudinarias, y, y era 16 comensales. Se da la vuelta porque faltan unos cubiertos y cuando se gira de nuevo, los 16 comensales han cambiado. Ahora en la copa, plato hondo, plato llano y servilleta en cuestión de 10 segundos. Y que a él aquello le dio mucho miedo, obviamente, ¿no? Eso es muy difícil de explicar. Eso es un fenómeno de movimiento de objetos, algunos decían de telequinesis, ¿no? Mire usted, movimiento de objetos, ¿no? Poltergeist, que es increíble. Luego, cuando el caso a este empleado lo despidieron, Javier Pérez Parralo lo despidió,
Y cuando el caso tiene su eclosión y la gente quería ir allí a ver el Restaurante de los Fantasmas, él surge en un programa de Canal Sur, que es mi casa, y dice que bueno, que aquello era mentira, que aquello se lo inventó. Yo, como lo había citado y habíamos hablado de él en la radio, lo llamo. Le digo, oye, Víctor, ahora me vas a explicar esto a mí, porque si me has engañado ahora mismo te denuncio, vamos. Y dice, no, verás, ya lo sé. Ya he hablado con Raquel, con la directora gerente, es que yo creía que el restaurante era del mismo dueño. Y claro, el restaurante cambia al poco tiempo. Dice, entonces, claro, como veía que la gente iba, creía que se estaba beneficiando él y dije que era mentira para eso, para que la gente pensara que no era bueno. Y yo quedé con él, hablamos, lo grabé, me dijo que el caso era cierto y que lo que él había vivido era real y que lo había dicho por despecho el desdecirse de sus declaraciones, ¿no? Eso para mí fue lo más impactante. Luego también dicen que hay un policía nacional que estuvo aquí en Sevilla y que dijo que el caso no era real. Bueno, se mantuvo durante mucho tiempo ese nombre en silencio. Yo pude saber quién es, Salvador Ortega Mayén, que en paz descanse, y lo llamé un día. Y le digo, oye, Salvador, ¿tú has dicho esto? Dice, no, José Manuel, yo así no lo he dicho. Digo, "Ah, así no lo has dicho". Digo, a ver, explícamelo. Digo, porque que yo sepa, tú no has estado aquí en Sevilla. Tú estuviste destinado a Sevilla, pero tú no has investigado este caso. No, 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 verás, no te lo tomes así. A mí es que me preguntaron y dije que yo había estado hablando con gente de allí de Sevilla y que oficialmente no había ningún parte de la policía hablando de fenómenos paranormales aquí. Digo, anda, tócate los cojones. Digo, pues claro que no hay. Lo que han venido muchos compañeros tuyos a investigar conmigo, de paisano, o simplemente a interesarse por el caso. No, es que yo lo entendí mal, perdona si te crea algún problema. Digo, no, problemas no me has creado todos los del mundo. Sobre todo cuando se lo has dicho a tu amiguito y ya la hemos liado. Ya está. Y luego el malo yo. No, perdona, de verdad. Él se disculpó de mil formas, pero hombre, a mí me creó, aquellas dos cosas me crearon muchos problemas. Luego hubo un malababa de aquí de Sevilla que estuvo por allí 2 o 3 veces investigando y que se decía amigo mío, fíjate, que también dijo aquello de, no, el caso es falso, pero sin más argumento que su palabra. Su palabra era la que valía. Y que también quedó en entredicho, ¿no? Hoy ya nadie se acuerda de él. Ahí está dedicándose a otras cosas. Y bueno, ni yo tuve nunca amistad con ese señor, ni ese señor nunca entró allí a investigar, que de hecho allí no dejaban entrar a investigar, tenía que ser el dueño o la directora gerente, o simplemente es que este llegaba allí, dejaba una grabadora a la vera, en un pollete, venga, vale, y decía, no, es que lo he grabado, ¿bajo qué condiciones? Tú cuentas las condiciones en las que grabaste, verá la gente cómo se va a reír de ti. Estos son los que se movían por despecho, los que se movían por errores, por malinterpretaciones, por envidias, y que al final pues quisieron echarle toda la mierda al que se había pegado allí de verdad las horas investigando. De ese caso no puede hablar nadie con más propiedad que yo y los que estuvimos allí investigando. El resto, hablando oídas. Y las fuentes hay que contrastarlas siempre. No vaya a ser que te pegues un tirón de oreja o a mí me dé por sacar todos los audios que tengo y se queden con las vergüenzas al aire, ¿no? Eso por no hablar de otras cosas. Estamos en el restaurante Vianda, donde se han estado produciendo una serie de fenómenos paranormales que a continuación nos va a pasar a relatar una de las testigos que va a hablar con nosotros. Hola, Raquel. Hola, buenas noches. Tu nombre es Raquel, ¿verdad? Sí. ¿Qué cargo tienes en la empresa? Soy la gerente de la empresa. Estupendo. ¿Nos puedes contar o relatar un poco lo que ha ocurrido en Vianda en estos últimos meses? Pues todo empezó cuando yo entré aquí porque en la tercera planta tenemos puestos los vestuarios y entonces el personal no quería subir porque decían que había la historia de un coronel que se había suicidado aquí y que escuchaban cosas raras.
Investigando y a fuerza de pasearte no le echas cuenta hasta que un día estoy comiendo en la zona de restaurantes, que está un poco alejado de lo que es el bullicio del bar y demás, y veo una sombra pasar por la pared y no le di mayor importancia. Otro día tengo que subir a la tercera planta, que están también los almacenes, y entonces se escuchan ruidos de tipo golpes, abrir puertas, pasos y demás. Descartándose que arriba hubiera alguien y demás. No hay nadie, no subía nadie porque era imposible. Comentando con los compañeros, sobre todo con las compañeras que suben para arriba, subían de 2 en 2, de 3 en 3. Cuenta una de las compañeras que se estaba cambiando y que le abrieron, que escuchaba unos pasos y que le abrían la puerta. Una puerta cerrada con un pestillo, una puerta de madera antigua, con un pestillo con cerrojo. Y esta chica aún así sigue subiendo porque no le da mayor importancia, pero sabe que hay algo. Otra compañera cuenta que se estaba terminando de vestirse, se está abrochando un zapato y hay un espejito donde las camareras se acicalan, y entonces sin querer desvía la vista al espejo. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche y ve una cara en el espejo. Ella lo que siente es como si esa persona viviera dentro del espejo. Mira para detrás y no hay nada. Lo que hay es la puerta cerrada y la ventana cerrada y unos hierros, pero allí no hay nadie. Lo que es cierto que se sube a la tercera planta y hay una zona que te impone respeto. A pesar de que es una casa muy antigua, te paseas por cualquier sitio del bar, pero en esa parte concretamente te impone respeto. Y se ven sombras y se sienten ruidos. De hecho, sobre todo cuando se habla de temas de reformar la tercera planta y demás, no solo yo o mis compañeros, sino incluido mi jefe o técnico, escuchan los ruidos hablando de la renovación de esta tercera planta, y que son golpes secos. ¿Habéis tenido además problemas con el tema de la alarma? La alarma suena generalmente no suena, excepto sobre todo en época de verano. El año pasado hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana, de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones. La puerta de entrada al bar está totalmente cerrada. Tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física, cuando desde que estás en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más, y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. Ya, aunque haya días que no pase nada, también contamos con el subconsciente de cada uno, que puede escuchar cosas que no hay. También me contaba un compañero tuyo que tuvo un incidente también ordenando unas mesas con el tema de... Él estaba montando lo que es la zona de restaurante, estaba montando la mesa para un banquete que se iba a dar al día siguiente, y generalmente las mesas se montan con las copas boca abajo, servilleta encima de plato y los cubiertos a los lados. Y bajó a por más copas, y cuando subió se encontró las servilletas dentro de las copas. El chico este me lo dijo de manera muy nervioso: me ha pasado esto, no se lo quiero decir a nadie porque no quiero que me tomen por loco ni nada, pero... Y entonces le dije que nada, que se tranquilizara, que se tenía que subir con alguien para montar algo, para que se fuera tranquilizando, que se subían con algún compañero.
De hecho, lo que más frecuente son los pasos en el pasillo y no hay nadie en ese pasillo. Se abre la puerta y no aparece nadie. ¿A fecha de hoy se siguen produciendo estos fenómenos, Raquel? Son por temporada. Tampoco te puedo decir exactamente porque ya subir arriba no sube nadie. Lo que sí es curioso es que hace un par de semanas, cuando ya se había quitado un poquito lo que es la psicosis, subió un compañero. Llevaba cambiándose 3 o 4 días diciendo lo típico: mira, esto no puede conmigo, yo me tengo que subir, soy ya muy mayorcito y no voy a estar con las tonterías. Y ese día bajó y curiosamente yo lo vi al día siguiente y me dijo: fíjate que llevaba cambiándome 7 días o 4 días arriba sin problema, pero anoche me tuve que cambiar en el patio corriendo porque me entró mucho miedo. Entonces le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no, y si no me ha pasado nada, simplemente tengo una sensación muy rara. Ese mismo día por la tarde, cuando veo a mi jefe, me dice que la alarma ha saltado el volumétrico otra vez a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana. Entonces, o presentimiento, o puede ser miedo. Lo que es cierto es lo que yo he visto, que son las sombras, y luego compañeras que no en plan broma ni nada, gente que ya en plan serio sí te dice: te cuento esto sobre todo para que tengáis miedo, tengáis cuidado cuando subáis, no os vayáis a dar un susto, podéis que ir por la escalera o cualquier otra cosa. También nos comentaba una compañera tuya, Carmen, que se notan en determinadas habitaciones cambios de temperatura. Sí, cambios muy bruscos. Lo notó Carmen y lo notó un cocinero. Y fue de hecho a raíz de que estaban cambiándose, escuchan los pasos, se quedan pendientes si hay algún compañero que sube, preguntan, se asoman, no hay nadie, y hay un cambio de temperatura muy brusco. Estamos hablando de Sevilla, verano, cuando hay noches que hacen en Sevilla la friolera de 25 grados a las 12 de la noche. Ajá. Y que ellos notan unas brisas frías, y arriba no puede haber brisas frías ninguna porque hay una zona cristales. bastante calurosa, ¿verdad? Sí. Por experiencia. Pues nada más, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Otro empleado de vianda, que también le han sucedido una serie de circunstancias extrañas y paranormales. Bueno, yo me llamo Víctor y trabajé en vianda hace un tiempo. A mí me pasó un día que, estando en la primera planta, poniendo una mesa de Navidad, y 16 personas, yo ponía la mesa de esta forma, ¿no? Ponía el plato llano, plato hondo, la copa, y luego dentro de la copa metía la servilleta así formando una punta, ¿no? Nada, yo me doy cuenta de que me faltan cubiertos, me doy la vuelta, y cuando voy a poner los cubiertos en la mesa, estaba toda la mesa cambiada. Ahora era la copa, el plato llano en lo alto, el plato hondo, el plato llano y la servilleta. Y allí no había entrado nadie, es imposible. A mí me llamaron de Canal Sur a entrevistarme, que había polémica, entré en el programa de Julio Barbizón, y yo creía que Javier, que me había echado, era el dueño, y dije que era mentira, ¿no? Luego ya me enteré que él ya no estaba de dueño, y yo lo había hecho por despecho, porque me debía dinero, ¿no? Y bueno, que lo que me pasó es real, que es real, que es verdad, que yo dije que era mentira, pero por hacerle daño, cabrón ese. Miguel Torres Hidalgo, de 55 años, cámara de Málaga, que dice: durante una entrevista en el lugar, tú y otros testigos afirmasteis ver una figura neblinosa en uno de los patios. ¿Cómo fue exactamente ese momento y qué reacción tuvo el equipo que estaba contigo? Bueno, pues realmente yo iba andando con Luis Mariano Fernández, el cámara iba detrás nuestra porque lo que le interesaba era grabarnos caminando de espalda, y en ese momento nos volvimos, hicimos unas declaraciones, y cuando nos estaba grabando, la cámara aquí, nosotros ahí, grabó cómo pasaba por delante una sombra. El chaval lo dijo, nos dimos la vuelta rápidamente, son fracción de segundo, una sombra, nos dimos la vuelta, vimos pasar algo. Allí no puede ser nada proyectado por una luz ni nada, porque aquello no tenía luz, aquello era la boca un lobo. Y realmente, bueno, pues descubrimos que allí había algo. La reacción fue: ¡hostia, no veas! Y me cago en la leche, qué fuerte. Cortar la grabación de momento y contarle a los compañeros lo que nos había pasado. Una reacción, bueno, del todo punto natural, ¿no? Era de tu tierra, de Málaga. Patricia Domínguez Lara, de 41 años, abogada de Zaragoza,
En el caso Viandas hay declaraciones de camareros, cocineros, gerentes, periodistas e incluso clientes. ¿Cómo gestionaste la recopilación de tantos testimonios para construir una investigación coherente? Bueno, pues cronológicamente. Primero, cómo llega el caso, lo que nos dicen. Tercero, entrevistas con los testigos, lo que dice cada testigo. Cuarta, investigación nuestra, conclusiones y luego interpretaciones de nuestras propias conclusiones en el sentido de interpretaciones avaladas por técnicos y demás, ya no solo por mí, sino por otras personas, y luego lo que vivieron los periodistas, de forma que hace un panorama cronológico en el que, bueno, la verdad es que era bastante interesante, ¿no? Era ver cómo, por ejemplo, por allí habían pasado Javier Sierra, Fran Contreras, que pasó por allí también Luis Mariano Fernández, Miguel Ángel del Puerto, gente con mucho peso en el mundo del misterio. Esto era importante. Raúl Pineda Cabrera, de 33 años, arqueólogo de Toledo, que dice, la existencia de una cripta bajo el edificio, aparentemente sin acceso directo desde el restaurante, resulta intrigante. ¿Llegaste a investigar si ese espacio podía tener alguna relación con los fenómenos registrados? No pudimos, porque la cripta almohade que hay debajo es patrimonio de la ciudad y está tapada. Es decir, tiene acceso, pero está tapada. Y para que te dejen entrar en una cripta almohade, échate a llorar, ¿no? Porque eso patrimonio es muy estricto. De todas formas, si algo se apareciera de allí, a lo mejor sería, yo qué sé, un señor vestido de época, una señora vestida de época, ¿no? Época musulmana, ¿no? No sé. Eh, pero no pudimos. Y en el caso de las teresianas, es cierto que acaba a la vera de viandas, pero los casos de las teresianas, que ya lo contó el comerciante Jesús Conejero, es diferente a esto. No sé si tiene una relación, no pudimos probarlo, no pudimos investigar y era osado meternos en ese jardín sin tener unas pruebas que lo avalaran. Cristina Torres Velasco, Velasco Torres, perdón, de 48 años, escritora, periodista, eh, me dice que el personaje al que los trabajadores llamaban el coronel forma parte de lo que es el propio lugar. ¿De dónde surge ese nombre y cuál es el papel que juegan los relatos de quienes trabajaban allí? Bueno, porque veían bajar a un señor con sombrero y una persona de allí, en los papeles de la compra-venta del edificio y demás, pues accede precisamente a lo que es el nombre de uno de los propietarios, que se apellidaba Coronel. Entonces, hay quien deformó la historia y decía que el coronel era porque llevaba sombrero y galones. Lo de los galones yo nunca me lo han dicho, eso era lo que hablaban. Y luego lo más posible es que se llamara coronel de apellido, que es un apellido relativamente normal, relativamente, aquí en Sevilla. Por tanto, bueno, pues es una persona que estuvo allí y que se identifica también con el propietario que pierde la vida. Con lo cual surge de eso, de los papeles y en cierta forma, bueno, pues de los relatos de quienes trabajan allí. Es curioso porque además, cuando se ve la compraventa, figuraba en este caso una serie de personas y, bueno, lo típico, ¿no? La transacción del edificio, pero Coronel no estaba ligado al nombre de una de las personas que compraron, sino que estaba relacionado por matrimonio. Entonces, tratando de localizar a los parientes, dimos con una hija de una antigua propietaria que efectivamente nos dijo bueno, pues se llamaba de apellido Coronel, ¿no? Por eso te digo que hay un papel, que por eso también lo hacía referencia, de los que nos pusieron allí delante de la mesa con las notas simples y demás, que ponía el coronel, ¿no? O coronel, ¿no? Familia del coronel. Y ya ahí un poco empezaron a decirle el coronel, el coronel, el coronel. Bueno, no dejaba de ser curioso, ¿no? No es la forma más ortodoxa, ¿no? Lo ideal es que uno lo ponga porque se llame de apellido coronel, pero bueno, la esposa de un señor que se localiza como testigo, oye, cuando ustedes tuviste el edificio pasaban cosas raras, pues mira, no nos pasaban cosas raras. ¿Les suena el apellido, la graduación militar de coronel? Bueno, coronel, mire usted, coronel era un familiar mío. O sea, cuando llegas a ese punto es cuando realmente te das cuenta que algo de eso puede haber, ¿no?
Pero claro, aquí no se ha ido a lo que allí se manifestaba y se le ha preguntado, ¿eres tú el coronel? Sí. No, la verdad es que no. Es muy especulativo todo. Podemos tener la historia, una historia que está súper documentada del sitio. Podemos tener cantidad de datos sobre todo esto, pero hay una parte que es especulativa. Decir quién es el fantasma que se aparece en un sitio, eso es especulativo, pero ya sea este caso o 1000 casos que vengan después, vamos, y de otros 1000 investigadores, que eso es imposible. David Romero Salas, de 39 años, informático de Murcia, que dice, durante las investigaciones se captaron esferas luminosas en fotografías y vídeos. ¿Qué hipótesis manejaste para explicar esas formaciones, considerarlas, antes de considerarlas un posible fenómeno paranormal? Bueno, yo no la consideré un fenómeno paranormal nunca. Se grabaron con una cámara de visión nocturna. eh, Antes que eso se dijo que era eh, eh, que podían ser insectos. Los insectos no, no porque hay muchas veces que se les ve, ¿no? Pero sí podía ser humedad, polvo, que es lo más usual que yo manejé, o en contacto con la gente de Estados Unidos, con Dale Camarek, él me dijo que podía ser el infrarrojo. Y investigando, ¿no? Yéndome a todo lo que eran mis libros de cuando estudié ingeniería y demás, me fui a la parte de infrarrojo y vi que los diodos de infrarrojo disipan calor y que ese calor forma como pelotita. Es una explicación que hoy día es válida, ¿no? Hay quien no la cita porque lo que les gusta es vender lo que no es, y hay otros que sí, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se determinó, ¿no? Entonces, sí tuve compañeros que sí decían que eran orbes más tendente al fenómeno paranormal. Yo no me atreví a decirlo tanto, va bien, el fenómeno de las orbes me genera muchas dudas en cuanto no a que sean reales o falsos. Reales son porque ahí se captan, ¿no? Sino al origen, a la naturaleza. Ana Beltrán Ruiz, de 44 años, antropóloga. El edificio tuvo un pasado relacionado con prácticas espiritistas y sesiones de Ouija, efectivamente. ¿Crees que este tipo de actividades pudo influir en la reputación o incluso en la fenomenología del lugar? Por supuesto. Aquí era donde se juntaban los primos de Rivera, donde llegaba Cecilia Voz de Faber, José de Velilla, eh, Amalia Domingo Soler cuando estuvo aquí, el propio Becker. De todo esto, Vicente Santolino, hay documentación que yo he escrito de ello, vamos, que a mí me facilita Luis Cañete, capitán, contando aquellas historias, ¿no? Por parte de su familiar, que ya te digo, creo que era bisabuelo de él. Yo los parentescos los mezclo mucho, ¿no? Pero, y se contaba cómo el edificio tenía ese aura, ¿no? Tan impresionante. Entonces, para mí, pues claro que tiene una relación, ¿no? Por lo menos en cuanto a peso histórico, y tú que eres antropóloga y antropológico del misterio en este sitio, ¿no? Era un sitio en el que los espiritistas de Sevilla se reunían y donde, oye, una actividad muy buena, ¿eh? Fernando Cabrera Soto, de 60 años, médico de Sevilla, que dice, algunos testigos describen cambios bruscos de temperatura, respiraciones cercanas e incluso contacto físico. Desde tu experiencia, en casos similares, ¿qué tipo de fenómenos podrían explicar estas sensaciones? Los cambios bruscos de temperatura, que haya mucha humedad en el sitio o que haya corriente de aire. Las respiraciones cercanas, pues no lo sé. Como no sea que hubiera alguna paloma o algún búho cercano, no lo sé, pero vamos, eso es que se ve venir, eso es que es muy evidente. Allí desde luego no entraban pájaros, ¿eh? Porque había una claraboya que lo tapaba todo. Entonces por allí no entraban animales, ¿no? Y luego contacto físico, eso, como tú comprenderás, si alguien te toca, o tienes que estar muy sugestionado, o algo raro tiene que pasar, y eso no ocurría. Por lo cual, nosotros dejábamos siempre la baraja abierta, la hipótesis abierta, ¿no? Lo que se podía hacer era, y lo que no, pues también se decía. Lucía Herrera Castillo, de 26 años, estudiante de periodismo de Sevilla, que dice que quiere dedicarse al periodismo de investigación, sí, pero antes un trabajo en una redacción, con una cosa más fija, no te hagas freelance del misterio, que de eso viven 4 en España, ¿eh?
Ahora, tu pregunta, después de todos estos años investigando el caso Vianda y de los fenómenos que viviste personalmente, ¿crees que hay realmente algo en ese lugar? ¿Qué preguntas quedan sin respuesta? Bueno, pues mira, puede ser un perfecto broche, ¿no? Creo que hay algo en el lugar. El qué no lo sé, pero creo fervientemente que hay algo en el lugar. Si lo defendí tanto en su día, cuando muchos me decían, no, es que en tal programa han dicho que no se fían mucho, es porque realmente eh, quienes decían que, no, es que me genera dudas, ¿no? Que luego se disculparon con mi público, conmigo a través de un correo, ¿no? Un correo público a mi persona, privado a mi persona, perdón. No, es un comentario desafortunado, ¿no? Que yo incluso guardo todavía, ¿eh? Ojo con eso, y precipitado, y, y que evidentemente eso ensombreció el caso. Pero creo que hay algo. El qué no lo sé, ojalá. Es que cuando decimos el qué es irnos allí y entrevistar al fantasma y decirle, oiga usted, ¿por qué se aparece aquí? Eso es muy difícil, ¿no? Y preguntas, pues, ¿por qué se aparece? ¿Quién es? Dando un poco de respuesta a lo tuyo. Y a día de hoy que siguen ocurriendo hechos extraños, que yo estuve allí con Canal Sur, con mi compañero Fernando García Ardón y la gente de la escuela que ellos tienen, y lo entrevistamos. A día de hoy siguen ocurriendo cosas. Por tanto, después de escuchar testimonios, analizar grabaciones, repasar la historia de este edificio sevillano, la pregunta sigue en el aire, ¿no? Con todos esos sucesos que han pasado, pues podemos hablar de una casa encantada. ¿El qué lo provoca? No lo sé. ¿Qué se manifiesta? No lo sé. Pero hay psicofonía, sombras, alarmas que saltaban y presencias imposibles, más relatos de personas, de testigos, que realmente forman un rompecabezas. Y lo cierto es que el restaurante Vianda, en pleno centro de Sevilla, sigue siendo hoy un centro del misterio, un lugar donde todavía siguen pasando cosas y cuando cae la noche muchos se echan a temblar. Quizás el tiempo, la investigación, que yo continúo con ella, y la paciencia consigan algún día revelar y desvelar qué había realmente en este edificio tan magnífico. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado muchas cosas y nos encontramos en un próximo encuentro. Gracias.